¿Alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias de una sola decisión? Una que podría cambiar la historia, marcar tu vida para siempre y, en su caso, destruir tu alma. Imagina ser responsable de la decisión más controversial en la historia. Una decisión que no solo define tu vida, sino que resuena por siglos. Esta es la historia de Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús de Nazaret. Hoy exploraremos no solo los eventos que llevaron a Pilato a tomar esa decisión, sino también cómo la presión, el miedo y su carga de culpa lo arrastraron a un destino trágico e inesperado. Pero antes de adentrarnos en la historia, hagámonos una pregunta fundamental. ¿Quién fue realmente Poncio Pilato? Imagina que eres el gobernador romano de Judea, un territorio tenso, lleno de revueltas, y con una población que ansía libertad. Has sido asignado por Roma para mantener el orden, pero sabes que cualquier error podría significar tu fin. Los judíos están celebrando la Pascua, una festividad que en medio de la ocupación romana solo aumenta las tensiones. Es en este contexto que aparece Jesús, un hombre que por muchos es visto como un profeta, alguien que promete cambiar el mundo. Pero para los líderes judíos, su mensaje era peligroso. Lo acusan de blasfemia, de proclamarse rey de los judíos, una clara amenaza a la autoridad de Roma. Pilato se enfrenta a un dilema moral. Por un lado, sabe que Jesús es inocente. Por otro, debe mantener el control, evitar cualquier motín y complacer a los poderosos sacerdotes judíos. El destino de un hombre que no ha cometido crimen alguno, depende de una decisión política, no moral. Y es aquí donde la historia de Pilato toma un giro sombrío. La presión sobre Pilato es palpable. En los evangelios vemos a un hombre que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, intenta liberarlo. Sugiere liberar a un prisionero durante la Pascua, una costumbre romana, esperando que la multitud escoja a Jesús. Pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, pide la liberación de Barrabás, un criminal notorio. Pilato, atrapado en un dilema, cede ante la multitud. Entonces, se produce el acto simbólico que quedará grabado en la historia. Pilato se lava las manos, un gesto para intentar desvincularse de la muerte de Jesús, como si pudiera borrar la responsabilidad de sus acciones. Pero sabemos que en realidad, ningún lavado de manos puede quitar el peso de una decisión tan monumental. Este acto no solo condenó a Jesús, sino que también marcó el principio del fin para Pilato. Al decidir crucificar a Jesús, Pilato no solo selló el destino de un hombre, sino que comenzó a destruir su propio alma. Pero la historia no termina ahí. Mientras Pilato toma esta decisión, su esposa, Claudia Prula, tiene un sueño inquietante. En su sueño, ella ve a Jesús y recibe una advertencia divina. No tengas nada que ver con ese hombre justo. La angustia de Claudia la lleva a enviar un mensaje urgente a Pilato, pidiéndole que no se involucre en el destino de Jesús. Sin embargo, Pilato la ignora. La figura de Claudia es intrigante. No solo es una mujer que interviene en un momento crucial, sino que al parecer simboliza la voz de la conciencia de Pilato, la advertencia que, si se hubiera seguido, podría haber cambiado todo. Sin embargo, él opta por seguir adelante, y la historia de la crucifixión toma su curso. La crucifixión de Jesús fue un acto brutal, una ejecución pública que no solo humilló a Jesús, sino que mostró al mundo el poder absoluto de Roma. Pero mientras Jesús sufría, Pilato también luchaba con algo mucho más profundo: la culpa. Mientras se llevaba a cabo la ejecución, se dice que fenómenos sobrenaturales ocurrieron. La oscuridad cubrió la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. ¿Coincidencia o señal de algo más grande? Para Pilato, estos eventos solo aumentaron la incertidumbre. Podía ver, o al menos sentir, que algo divino estaba en juego. Sin embargo, las ruedas del Imperio Romano seguían girando y no podía detenerlas. Después de la muerte de Jesús, Poncio Pilato no encontró paz. Aunque el eco de la crucifixión de Jesús resonaba en todo el Imperio Romano, fue la tormenta interna que se desató en la mente de Pilato lo que realmente lo devastó. Las palabras de Jesús, esas palabras llenas de perdón y compasión, se le clavaban en el corazón como espinas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase lo perseguía a cada momento, susurrándole al oído como un recordatorio constante:
de que aunque él había sido el que dictó la sentencia de muerte, no era la única mano que había actuado sobre Jesús. La mente de Pilato no podía dejar de cuestionarse. ¿Había hecho lo correcto? ¿Cómo podría haber sido tan ciego? La culpa lo invadió como una ola, ahogando su razón. Sabía que, de alguna manera, había condenado a un hombre inocente, a alguien que, a lo largo de su juicio, mostró una paz y dignidad que desafiaban cualquier acusación en su contra. Pilato, atrapado entre la política y la moral, no pudo encontrar la paz. La decisión de crucificar a Jesús ya estaba tomada, pero las consecuencias fueron mucho más allá de lo que había anticipado. Aunque los evangelios no nos cuentan qué sucedió con Pilato después de esa fatídica decisión, la tradición cristiana nos ofrece una visión más sombría. La carga de la culpa, que se manifestaba en su rostro cada vez que recordaba aquel juicio, se convirtió en su condena personal. Para él, cada día posterior a la crucifixión era una lucha interna con su conciencia. Podía vivir con lo que había hecho. Los rumores de la resurrección de Jesús llegaron a sus oídos. Los soldados romanos, quienes habían sido testigos del milagro de la resurrección, lo informaron. La noticia no solo causó revuelo en la región, sino que también supuso un golpe devastador para Pilato. Si lo que decían los guardias era cierto, entonces todo lo que había hecho, toda la decisión que había tomado, no solo era un error, sino una condena eterna. Jesús, el hombre que había condenado a muerte, ahora era venerado como el Mesías, el Hijo de Dios. Este desafío a la autoridad romana y la divinidad de Jesús representaban algo mucho más grande que un simple movimiento religioso. Para Pilato significaba que él había condenado a un hombre que era mucho más que un simple prisionero. Jesús no era un líder de rebelión, sino el mismo Hijo de Dios. Aterrorizado por las implicaciones de la resurrección y tratando de proteger su propia posición, Pilato intentó controlar la narrativa. Con la astucia de un político experimentado, trató de ocultar la verdad sobornando a los guardias para que difundieran una mentira, asegurando que el cuerpo de Jesús había sido robado. Sin embargo, este intento de silenciar la verdad solo lo metió más en la oscuridad. Mientras el cristianismo se expandía y sus seguidores se multiplicaban, la culpa que Pilato llevaba consigo se hacía cada vez más insoportable. La vida de Pilato, después de aquellos días turbulentos, estuvo marcada por el peso de sus decisiones. Años más tarde, el Imperio Romano llamó a Pilato a Roma para rendir cuentas por su gestión en Judea. Su gobierno había sido un desastre. Pilato había gobernado con mano dura, sin consideración por las tradiciones judías y con una brutalidad que ya había generado múltiples revueltas. Flavio Josefo, el historiador judío, y Filón de Alejandría, el filósofo romano, coinciden en que Pilato era despiadado y arrogante. Uno de los incidentes más notorios de su gobierno fue el uso de fondos del templo para construir un acueducto, lo que provocó una gran protesta entre los judíos. Pilato no entendió la profundidad de la indignación religiosa, y su insensibilidad aumentó aún más su impopularidad. Las tensiones crecieron, y el punto culminante llegó cuando Pilato ordenó la masacre de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim. Este acto de violencia fue la gota que colmó el vaso para Roma. Pilato fue llamado de regreso a la capital imperial y destituido por Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. Fue sometido a una investigación rigurosa sobre su administración en Judea. Finalmente, su carrera política llegó a su fin. Pero no solo fue el fin de su carrera, fue el fin de la vida que conocía, la vida en la que aún trataba de mantenerse en control, a pesar de las dudas que lo asaltaban. Pilato no solo fue destituido del poder, sino que fue condenado a vivir con la oscuridad de su propio fracaso. Sin la protección de Roma, sin el poder de la autoridad, se encontró abandonado y marcado por su decisión en Judea. La historia de Pilato, un hombre atrapado entre los intereses políticos y sus propias dudas morales, es un recordatorio doloroso de las consecuencias de las decisiones que tomamos. El hombre que selló el destino de Jesús fue, al final, él mismo sellado por su propio destino trágico. Con eso dicho, gracias por ver, nos vemos la próxima y que Dios te bendiga.